Perfecto. Lo primero me voy a presentar. Soy magíster en Administración con especialización en Dirección de Proyectos de la Universidad de Viña del Mar, Chile. Tengo una segunda maestría en Seguridad de la Información de la Universidad de La Rioja, de México. Ingeniero de Sistemas e Informática de la Universidad Tecnológica del Perú y oficial superior del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. ¿Qué es hardening? El hardening es un término que se refiere a la práctica de mejorar la seguridad de un sistema, dispositivo, red o aplicación, al reducir sus vulnerabilidades. Esto generalmente implica eliminar servicios innecesarios, cerrar puertos abiertos, no esenciales, aplicar configuraciones seguras y limitar las superficies de ataque disponibles. El objetivo principal del hardening es minimizar los riesgos de explotación por parte de los atacantes. Mientras mayor puertas le doy al atacante, más ventajas va a tener y voy a ser más vulnerable. Y lo vamos a ver en toda la charla. Ejemplo de hardening. Sistemas operativos. Deshabilitar los servicios y procesos no necesarios. Instalar actualizaciones de seguridad. Configuraciones y políticas de contraseña fuertes. También podría ser el utilizar anti-malware. Y justo acá voy a considerar una palabrita, anti-malware. Antiguamente se utilizaba el concepto antivirus. Hoy en día se utiliza anti-malware. Porque el virus está contenido dentro de lo que es un malware. Redes, es prácticamente la parte de configurar las redes o los firewalls, desactivar los protocolos inseguros y aplicar las reglas de acceso en una forma estricta. Base de datos, restringir acceso por usuarios, cifrar datos y desactivar funcionalidades que no se usan. Aplicaciones, validar entradas de usuario, implementar controles de acceso y utilizar bibliotecas seguras. Esto, digamos, es una parte de teoría, lo que estamos viendo en esta primera instancia. Pero acá ya viene algo interesante. Todo el mundo habla sobre ciberseguridad, pero realmente, ¿qué engloba ciberseguridad? ¿Qué partes? Como se ve, la ciberseguridad se enfoca en la protección del ciberespacio, abarcando básicamente redes, sistemas y dispositivos conectados. En otras palabras, toda la parte de lógica, la información lógica que encontramos en los servidores. Por otro lado, tenemos seguridad informática. En la parte de seguridad informática está orientada a la protección de sistemas y datos digitales contra las amenazas y accesos no autorizados. Y por último, tenemos seguridad de la información. Busca proteger la información en cualquier formato, ya sea digital, físico o verbal. Entonces vemos que el ámbito es mucho mayor. En muchos casos estamos viendo temas como maestría en ciberseguridad, pero ¿no sería más interesante maestría en seguridad de la información, que es un campo más amplio? Y ahorita vamos a ver dónde se encuentra el hardening. Si es ciberseguridad, o es seguridad informática, o es seguridad de la información. ¿En qué campo se encuentra? Un punto clave es poder identificar qué tan importantes son los datos para nosotros. Tenemos un nivel 1, que es información pública, información que está accesible para todo el mundo. Nivel 2, información cuya divulgación no causa daño. Por ejemplo, hubo un incendio en San Juan de Miraflores. ¿Afecta o no afecta? Nivel 3, información cuya divulgación tiene riesgo de daño material. Por ejemplo, que se estén pasando los DNI de las personas con nombres y apellidos. Podrían tener algún efecto colateral para la persona. Nivel 4, información cuya divulgación tiene alto riesgo de causar daños graves. Eso ocurre cuando se roban la información de las bases de datos y obviamente las empiezan a divulgar. Y por último tenemos la crítica. Nivel 5, información cuya divulgación causará daños graves. Por ejemplo, cuando se roban la base de datos de un banco. Entonces, puede generar daños bastante graves. Entonces, la información se considera desde baja protección hasta alta protección. ¿Y por qué es necesario? Para ver las políticas de backupeo, qué información tengo que backupear constantemente y qué información puedo backupear cada cierto tiempo. Ejemplo,
Si yo me hago la pregunta, tengo un servidor de base de datos, el cual accede constantemente, entonces esa información es crítica para nosotros, con lo cual debemos estar backupeándola constantemente o replicándola. Y hay una diferencia fuerte entre backup y réplica, que se las explico. Si yo realizo un backup, estoy bajando la información en forma encriptada y segura a un dispositivo que puede ser magnético, que sería una cinta de un backup, o llevarlo a la nube bajo un formato específico. Y puedo hacer una restauración bajo este mismo software. Pero una réplica, ¿qué incluye con ella? Que yo mando la información de un site A a un site B, la misma información. Eso quiere decir que si en el site A entró un malware, un ransomware o cualquier tipo de agente malicioso, también va a estar replicado en el otro site. Entonces, como vemos, son escenarios diferentes y son para coberturas diferentes. Si yo tengo un incendio en el site A, me va a servir la réplica porque en el site B voy a poder replicar, levantar la información y seguir trabajando. Pero si yo tengo un ataque de un ransomware en el site A, va a estar replicado en el site B. Entonces, es importante ver qué tipo de información es con la que trabajamos. Es importante también conocer los marcos NIST, al igual que el ISO 27001 y familia, de los cuales estamos inmersos todos los días. Tenemos que identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Pero también tenemos que ver la gobernanza. ¿A qué se refiere este término? A que tenemos que ver cómo trabaja internamente la estructura en relación también con las leyes funcionales de cada uno de nuestros países. Esta lámina también es interesante. Pasos a una respuesta a incidentes. Lo primero y más importante es la preparación. Si yo no tengo una preparación adecuada, voy a fallar. El segundo punto es identificar. Y primero me preparo. Segundo, identifico cuáles son mis posibles problemas o vulnerabilidades. Tercero, trato de contenerlos. Me pregunto, perfecto, yo tengo estos problemas. ¿Cómo los contengo? ¿Cómo los minimizo? Si puedo contenerlos, también posiblemente los puedo erradicar, sacar de mi sistema. ¿Cómo puedo hacerlo? Y acá viene un tema, en el tema del hardening, que lo vamos a hacer posteriormente. ¿Cómo erradico un problema dentro de un data center sacando todo lo que ya no me sirve? Y lo vamos a ver ahorita con un caso real. Tenemos como quinto punto la recuperación y como 6 el análisis. Esta lámina de acá es de un concurso público en Perú. Observemos lo que nos está indicando. El servicio constará en renovar la garantía y soporte, garantía del fabricante. Dichas garantías serán ejecutadas por el fabricante y tienen las siguientes características. Por ejemplo, tenemos acá un servidor, son como 7 servidores BL460 generación 7. El End on Life significa tiempo de vida. Quiere decir que hasta el 28 de febrero de 2018 iban a actualizar parches y firmwares y encontrar componentes de reemplazo para ese equipo. Ya no existen. Y lo están solicitando unas bases. Lo mismo sucede con el BL460 generación 9, el 30 de abril del 2023. El BL460 generación 8, el 8 de febrero de 2021. El BL 580, que es un servidor bastante grande, generación 9, el 31 de junio del 2024. Pero también existen unos equipos BL360 generación 10 y los SunStore, que si no me equivoco, su end of life está programado para el 2027 y 2028. Entonces, es importante ver qué es lo que tengo en mi data center. ¿Cómo yo voy a poder proteger si tengo tanta vulnerabilidad en este sentido? Como podemos observar, estas vulnerabilidades son nuestras fallas internas que tenemos en la empresa. Tener equipos antiguos, equipos desfasados, como otras fallas adicionales que lo vamos a ver posteriormente. Tenemos nuestro centro de datos, o sea, muy bonito, como la imagen que estamos viendo anteriormente, pero ¿qué equipos tengo? Actualizo los firmwares, actualizo los parches, o aún mayor, tengo un proveedor X de comunicaciones, el cual me proporciona el firewall.
estoy seguro que me está actualizando el firewall, está mejorando las políticas, o de repente solamente está instalado y a como quede. Entonces, es importante hacer un seguimiento constante a toda nuestra infraestructura. Utilizar softwares como el Wazoo o el OpenBus, en el caso de empresas medianas para abajo, o para empresas grandes un Nexus, un Tenable, para que nos empiece a hacer un análisis de vulnerabilidades y nos muestre todas nuestras fallas. Es muy importante saber cómo nos encontramos. Es como les hago digamos, la premisa. No es lo mismo que yo esté manejando un Mercedes y tengo el panel de control de la velocidad en buen estado y veo la velocidad, a que el panel, digamos, digital no me funcione. Yo no sé si estoy yendo 30 kilómetros o estoy yendo 60 kilómetros por hora, porque no veo el panel, no tengo una guía. Lo mismo sucede acá. Lamentablemente, la gran mayoría de empresas en esta parte del continente no monitorean y no saben cómo se encuentran. Y dentro del análisis, digamos, de seguridad informática, hay un parámetro clave que nos dice, existen dos tipos de empresas. Las empresas que ya han sido atacadas y las empresas que no saben que han sido atacadas. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el mundo está siendo atacado en todo momento. Ahora, ¿qué pasa en la nube? En la nube sucede algo muy similar, pero la diferencia está de que la información se encuentra no en nuestro site y hay una responsabilidad compartida. ¿A qué me refiero a responsabilidad compartida? La responsabilidad de los datos corresponde a nosotros, la responsabilidad de backup corresponde a nosotros. La responsabilidad de la infraestructura le corresponde al proveedor de, digamos, en este caso de la nube. ¿Eso qué quiere decir? Ha actualizado el firmware de los servidores, ha mejorado el hipervisor o la capa hiperconvergente, lo está realizando constantemente, cómo se encuentra, qué regla de seguridad tiene, está capeando mi información. Entonces, es una responsabilidad compartida entre ambos lados. Pero acá viene la parte clave. Y es el error de todas las empresas o la gran mayoría de empresas. Si nos percatamos, en una empresa cualesquiera, tenemos auditorios, tenemos la sala de reuniones, el comedor, tenemos la sala de trabajo, tenemos la sala de servidores, recepción. Pero ¿qué pasa con el resto de máquinas que no están dentro del data center? Estas máquinas que no se encuentran dentro del data center generalmente están olvidadas. No las actualizan, no las mejoran. Y al no, digamos, mejorarlas, obviamente es un candidato para poder fallar. Entonces, como vemos, el hardening no solamente va enfocado al centro de datos, sino va más allá. ¿Pero hasta dónde? Ahora lo vamos a ver. Las estaciones de trabajo tienen que ser actualizadas constantemente. Hay que ver si la placa madre está con una nueva versión de firmware, si los drivers están actualizados, si los sistemas operativos están actualizados, si los aplicativos que están utilizando están actualizados, si no han bajado algún software pirata y utilizando un cracker. Por ejemplo, hace poco me enteré que una empresa conocida, no voy a mencionar el nombre de ella, fue atacado por ransomware porque justamente bajaron una versión de AutoCAD y utilizaron el crack. Y el crack jalaba un ransomware y atacó a la empresa. Y es una empresa bastante conocida y es una empresa mundial. Entonces, es muy importante ver qué cosa es lo que estamos haciendo hoy en día. Y tenemos que mantener las cosas al día y actualizadas. Antiguamente existía una premisa que decía, prefiero utilizar la versión anterior porque ya está aprobada y consolidada. Y muchos de los técnicos la siguen utilizando. Hoy en día ya no. Hoy en día la premisa es utilizar la última versión porque me está protegiendo sobre todas esas vulnerabilidades que están apareciendo. Entonces, el mundo cambió. Lo mismo sucede con las estaciones de trabajo. Las PCs, las tabletas, los celulares o cualquier dispositivo electrónico que yo esté ingresando a la entidad. Todos estos tienen que ser actualizados constantemente. Ya sea Windows, sea Mac, sea Linux, hay que estar actualizándolo, al igual como pasa en los celulares.
Entonces, como vemos, dentro de nuestro ambiente de trabajo hay algo más que hay que actualizar. Pero también tenemos los equipos IoT, donde, por ejemplo, tenemos los equipos en casa, que sería el frigider, las cámaras, las impresoras. Por ejemplo, si hacemos una búsqueda en Internet, ¿han habido ataques de malware por impresoras? Y la respuesta es sí. Es más, si no me equivoco, el ataque que hubo a March, se tuvieron que actualizar o reinstalar 200.000 PCs a nivel mundial en 150 países. O sea, prácticamente en todos los países. Y hubieron unas pérdidas de un promedio de 300 millones de dólares. Entonces, es importante actualizar nuestra infraestructura. Y como lo mencioné, me parece que el caso de Merge fue uno de los que el malware ingresó por impresora, si no me equivoco. Pero acá hay otro campo que es muy importante, los equipos OT. Tenemos dentro de una empresa el mundo IT, que vendría a ser este mundo de acá, y tenemos, por otro lado, el mundo OT. El mundo OT es Operation Technology. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta parte? Es el mundo donde tenemos, digamos, las operaciones principales. Quiere decir, una empresa eléctrica. Una empresa eléctrica generalmente está dividida en dos empresas. Una empresa que es la generadora y la otra la que cobra los recibos. Si la empresa que cobra los recibos tiene un ataque de malware y deja de funcionar, no hay problema, porque al final el recibo se va acumulando y ya verán la forma como cobrar a las personas. Pero sigo teniendo energía. Caso contrario, en el mundo, digamos, la parte operativa. Si fallan los sistemas o dejan de trabajar, pueden apagar los equipos y no voy a poder trabajar. Por ende, no voy a poder recibir la parte de energía eléctrica. Ahora, en el caso de OT, ocurre algo peculiar. Generalmente los equipos que se utilizan son equipos antiguos y descontinuados. Por ende, estos equipos o este tipo de soluciones deberían de estar desconectados del Internet y tener una red totalmente aparte para que puedan ser seguras. Entonces, como vemos, hay muchos escenarios que se están aplicando dentro de... Para ustedes mismos, es importantísimo utilizar los passwords seguros. Hay software como, por ejemplo, el KeePass XC, que nos permite tener passwords seguros de 12, 14, 20, 30 caracteres, los cuales me van a permitir una seguridad al momento de conectarme. La gran mayoría de personas utilizan una misma clave para todo. Y eso es un gran error, porque si A o B viene un ciberdelincuente y pasa un John the Ripper con su diccionario y encuentra la clave, va a conocer la clave de toda la infraestructura, de todo lo que utiliza. De su Instagram, de su Facebook, de su TikTok, etc., etc., etc. Y muchas veces utiliza la misma clave para ingresar a su PC o ingresar a su celular. Entonces, es un riesgo bastante grande. Es mejor utilizar claves seguras que vengan por un software y como se ve, es una clave independiente para cada uno de los aplicativos que él pueda tener. Entonces, es una muy buena práctica utilizar este tipo de esquemas. Entonces, ya vemos que hay otro tipo de hardening, el hardening aplicado al usuario. Ya no solamente a los servidores, no solamente a la infraestructura, sino no solamente al mundo IT, sino tampoco al mundo T, ni al IoT, sino también a las personas. Entonces, las capacitaciones en ciberseguridad o en seguridad informática son cruciales en toda empresa. Por ejemplo, en el caso de Perú, existe la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que obliga a que toda empresa tiene que pasar 4 capacitaciones al año, sí o sí, por reglamentación. Las empresas grandes lo hacen, las empresas pequeñas no lo hacen. Debería existir algo muy similar en el caso de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque como estamos constantemente atacados y es un cambio radical y es un cambio constante, necesitamos saber cómo los encontramos y cómo poder atenuar, digamos, los posibles problemas que vengan en algún momento. Entonces, una de las formas cómodas que se puede capacitar al personal es utilizando los phishing controlados. Pero Gonzalo, ¿cómo es un phishing controlado? Muy simple, te lo explico.
Dentro, por ejemplo, de Kali Linux existe un programa que se llama el GoFish. Kali Linux es un sistema operativo el cual viene con una serie de aplicativos muy similar al Parro Linux, que es otra versión similar. Este aplicativo, el GoFish, me permite generar phishing controlados. ¿Qué quiere decir ello? Que yo puedo captar toda la imagen o toda la estructura de una página X, ejemplo, la de Facebook, se la presento al usuario, porque generalmente el usuario no se percata, ve solamente el link, ingresa, nunca le hacen un análisis, ven la página de Facebook, pongo mi usuario y mi clave y me rebotó. Pero ¿qué hace después de ese rebote? Jala a la verdadera página. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que el usuario dice, me debo haber equivocado mi usuario o mi clave, vuelve a ingresar usuario y clave, y ahí sí recién ingresa. Pero lo que hace el ciberdelincuente, en este caso, es justamente adquirir ese usuario, esa clave, y ya lo va a poder utilizar. Va a poder ingresar, digamos, en este caso, a tu Facebook. Por ende, es muy importante las capacitaciones. De phishing controlado, la gran mayoría de empresas grandes la están utilizando. ¿Cuánto cuesta el aplicativo? Nada. Solamente está listo para utilizarlo. La protección viene desde casa, efectivamente. En este caso tengo a 5 niños que están con sus celulares. Pensemos en mal. ¿Qué pasa si estos chicos agarran, se han bajado un juego y este juego tiene un malware? Entonces, cuando llega el padre a la casa, se va a conectar al Wi-Fi, como lo que ocurre en todos lados. Pero el malware que descargó el chico, o la chica, o el niño, o niña, como se les quiera llamar, ya infectó la red y está traficando. Entonces, cuando el padre viene, ya infectó su celular. Y por contaminación cruzada, puede contaminar también la infraestructura de la empresa. ¿Y eso por qué? Porque los celulares personales no controlados por la empresa, donde la empresa no tiene dominio, no están supervisados y pueden ser alterados o pueden tener, digamos, algún bichito el cual malogra la entidad. Por lo cual es importantísimo cuando una persona entra a una empresa, no utilizar los celulares personales. O si los utilizan, utilizarlos con su propio plan de datos. O si requieren utilizar la red de la empresa, utilizarlos bajo procedimientos adecuados en redes separadas o en redes encapsuladas donde no hagan daño. Ahora, ¿qué no se hace regularmente? Este punto es clave. No se actualizan los firmwares de las estaciones de trabajo y en muchos casos de los servidores. Es importantísimo este punto, porque si yo no actualizo, soy un candidato para un ataque. Definitivamente, soy un candidato para un ataque y ese es el gran problema. Tampoco se utilizan soluciones como radios, que eso es para acceso y comunicaciones. El radios es un medio de seguridad para el Wi-Fi, el cual me permite una autentificación más avanzada o más fuerte. Cuando la persona ingresa por radios, tiene que loguearse, autentificarse, él lo valida y recién me da autorización. Y obviamente hay un control hacia qué página o páginas estoy ingresando. El tercero, que también es muy importante, capacitación al personal sobre temas de seguridad de la información. Es vital. Lamentablemente no se realiza, pero se debería realizar. 4. No realizar pruebas de restauración o de respaldo. También es importantísimo. En las empresas no veo que hagan pruebas de restauración. ¿Cómo sé que mi backup está bien? La única forma es restaurando. ¿Cómo sé cuál es el procedimiento para restaurar? Haciendo pruebas. Una vez que yo realizo las pruebas, voy a saber cómo poder restaurar. Porque recordemos que dentro del mercado laboral, en el mundo IT, existen muchas soluciones. Existen, por ejemplo, soluciones de backup para Proxmox, backup para Nutanix, backup para VMware, backup para AOS. O sea, existe para todo.
y muchos de los software tienen algunas exquisiteces especiales para poder trabajarlos. Y un punto importante en este tema, y es otro gran error que siempre he observado, es que las empresas, a pesar de que están backupeando, pierden datos. ¿Por qué? Porque cambian el password de administración con el que están realizando y este software va a pedir, obviamente, el password de administración. Supongamos que yo necesito restaurar información de hace 3, 4 meses atrás y he cambiado el password y no lo tengo mapeado, no sé dónde se encuentra o no llevo una regla, entonces cuando yo trate de restaurarlo, no voy a poder porque no va a ser match el password anterior con el password que estoy ingresando. Entonces, es importantísimo también mantener ese esquema. Pruebas, o sea, pruebas de phishing controladas. Como vimos, es muy importante. Esa es la forma de hacer el hardening a nuestro personal. Tener redes diferentes para trabajadores por áreas y visitantes, al igual que para dispositivos móviles. Restringir el acceso a terceros al sistema. Si alguien ingresa, entonces debería tener restringido solamente a lo que va a trabajar. Más allá no. Un punto que es importante es generar una inducción con los proveedores sobre temas de ciberseguridad si ingresan los equipos a la empresa. Básicamente es, si va Gonzalo Berchelli a hacer un trabajo, digamos, en el data center, entonces Gonzalo Berchelli debería adaptarse a las políticas de la empresa para poder ingresar. Ejemplo, que tenga su anti-malware actualizado. Ejemplo, que tenga su firewall actualizado o cualquier otro tema adicional. Entonces, es muy importante la actualización. Entonces, en resumen, hemos visto que el hardening se aplica no solamente al mundo de servidores, sean on-premise o sean en la nube. No solamente se aplican al tema de las PCs, de las estaciones de trabajo, de las workstations, de las tabletas, celulares. Se aplica también a los trabajadores. Es importante la clave segura. Es importante que el trabajador tenga una noción de cómo nos pueden atacar. Un ejemplo, supongamos que la empresa TIC Perú agarra a un ciberdelincuente y dice, ah, ya, con este dominio, ¿cuántos correos hay? ¿Qué empresas tienen? Perfecto, mandemos un correo con el nombre de Gonzalo Berchetti. Ya. A todo el personal. ¿Y cuál es o a todo el personal donde ya ha podido captar, digamos, los correos? ¿Sobre qué tema? Aumento de salario a partir del próximo mes. Si yo pongo, digamos, un tema muy parecido a ese, lo más que seguro que una o dos personas van a caer y basta con uno que caiga para que me pueda infectar toda la red. Entonces, es importante la capacitación, es importante el hardening a las personas, es importante que la capacitación hacia todo el personal venga desde casa. No sé si alguno tiene alguna consulta o algo, espero que la presentación haya sido de su agrado.